Bueno, ahora sí. Ahí lo silencio. Bueno, a ustedes les tocó el punto uno. Voy a poner el... ¿Molesta el cambio? No, no, no. Está bien. Acá te puse, mira, cosas. Lo pongo bueno, vamos a empezar a hablar de... Ay, sí, es horrible escucharte todo. No sé por qué me escucho yo. No, ahí está. Bueno, como saben, el corazón está compuesto por 4 cámaras, que se le dice, 2 ventrículos y 2 aurículas. Acá vamos a tener que, esto lo vamos a ver en la guía de mecánica, que es la tercera unidad, pero para que ya vayan entendiendo. El ventrículo lo que va a hacer es manejar altas presiones. Esto significa que va a tener que vencer una alta resistencia periférica para eyectar la sangre al resto de la circulación. Mientras que el ventrículo derecho va a ser llamado de volumen y maneja bajas resistencias por las características de los vasos. Yo creo que ustedes igual ya vieron lo que es microcirculación, así que más o menos entienden lo que es vena y arteria y la diferencia entre la estructura de cada uno. Y si no, bueno, lo van a ver en estudio. Bueno, y saber que el ciclo cardíaco está compuesto por 4 fases. También hablamos de lo que es, o sea, las fases van a ser llenado ventricular o diástole, la sístole, la eyección y la relajación isovolumétrica. Eso es más o menos para entender cómo funciona el corazón. Hoy igual lo que vamos a ver es músculo liso. Entonces teníamos el primer punto que decía, el flujo sanguíneo por el lecho capilar depende en parte de la actividad de las arteriolas de resistencia. La túnica media de estas arteriolas está compuesta por células de músculo liso vascular, que se disponen a lo largo del eje del vaso, envolviéndolo según un patrón helicoidal. Por ello, la tensión contráctil de estas fibras determina el diámetro del vaso y así la resistencia al flujo. Y decía, bueno, el modelo responde al tipo unitario o multiunitario de músculo liso, y que el músculo liso presenta una disposición en filamentos de actina y miosina distinto a los del músculo esquelético. Entonces había que llenar este gráfico. De izquierda a derecha. Vamos señalando, si no sí. Sí. Creo que empecé por este. Bien. ¿Qué es esto? ¿Quieren ir diciendo cómo lo completaron? Bien. Bien. Esto. No sé, filamentos intermedios, creemos. Sí. Muy bien. Bueno. El otro es el retículo sarcoplasmático. Bien, que nunca se tienen que olvidar, igual que la mitocondria, porque va a tener un papel importante en lo que es el intercambio del calcio. Cuando ustedes hablen del corazón, van a ver que los distintos sistemas van a tener como un ion que va a ser como el ion estrella. Digamos, si no está, no funciona la cosa. Acá es el calcio. El calcio va a estar, ahora vamos a ver por qué tiene implicancia en lo que es la contracción muscular, que la vamos a ver en el punto 3. Pero es un ion muy importante. Bueno, filamentos largos, el que sigue. Filamentos gruesos. Miosina, bien. Abajo mitocondria. Bien. Caviola. Bien, las caviolas, no sé si saben de química lo que son, pero son, digamos, son surcos que se van a hacer en la membrana, que lo que van a hacer es ampliar el campo, por así decirlo, de intercambio de iones. Aumenta la superficie para el flujo de iones. No puse la imagen, pero en el borón hay una foto de una caviola que se le llama también línea en T, y se ve cómo están dispuestos, cómo están dispuestos los canales en esa caviola. Y esas son las uniones GAP. ¿Saben para qué sirven las uniones GAP? ¿Cuál es la importancia?
el paso de las moléculas. Claro, es como una conexión directa iónica, es súper rápido y permite que todo funcione conectado. Si aumenta algo en una célula, va a aumentar en la otra, porque están conectadas. Claro, Por eso tiene- el músculo liso unitario Bien, ¿por qué? porque es inervado por una sola neurona y van a estar todas conectadas por hendiduras, por neuronas gap, digamos. Bien. No sé si se escuchará lo que hablan ellos. Creo que sí. Ahora preguntamos. Bueno, de uniones es importante porque cuando veamos renal, vamos a ver que las células renales tienen otro tipo de uniones entre sí, las células. Esto se ve en microcirculación. Todo lo que es uniones es importante. Determina mucho después la unión y el tipo de endotelio, cuál va a ser la función de ese endotelio en el cierto órgano. Por ejemplo, no tenemos el mismo endotelio en el hígado que en el riñón que en los vasos. Y eso también determina qué tipo de uniones van a haber, porque tenemos uniones gap, tenemos uniones en hendidura, tenemos distintos tipos que permiten distintas cosas, como decía Valen. Bueno, ¿y de este qué pudieran decir? De este dijimos que la actina y la miosina del músculo liso no están tan organizadas como en el estriado, por eso decimos que no se forman estriaciones, y que los filamentos de actina del músculo liso están orientados en paralelo u oblicuos al eje largo de la célula. Bien. Bien. La característica de acá es que no sé si se dieron cuenta que la imagen es distinta a la que ven en el músculo estriado. Las cabezas son lateropolares, o sea, van tanto arriba como abajo. Entonces, esto va a permitir que cuando el músculo se contraiga, haga mucho más fuerza, porque va a estar tirando de dos lados al mismo tiempo, a diferencia del músculo estriado, que está tirando de un solo lado. Entonces, esto le da muchísima más fuerza al músculo liso, aunque no parezca, que al músculo estriado. Y tiene que ver con la disposición de las cabezas y que se puede hacer fuerza para ambos lados, ¿sí? Ahí ¿Cómo los se dice? puse. ¿Son cuántos? Lateropolares, porque en los dos polos, tanto Tiene arriba acá. como abajo, tiene cabecitas. Yo ahí se las había puesto. Bien, sí. Ven ahí, la fuerza de contracción del músculo liso es 80% en comparación con el de esquelético, que es 30%, o sea, muchísimo, muchísimo más fuerte. En la guía también van a ver, en la de mecánica, cómo estas cabezas de actina actúan con las de miosina y tienen una distancia que es óptima para garantizar la buena contracción del músculo cardíaco, que eso también es importante. Bueno, acá les pusimos una foto de cómo se vería el modelo unitario y cómo se ve el multiunitario. En el modelo unitario vamos a tener las células de músculo liso y vamos a tener cada neurona que va a inervar por parte separada a esa fibra. Por ejemplo, lo que pasa con el iris. En cambio, la unitaria va a tener estas uniones en hendidura que son características del músculo, que como bien Luz, van a hacer que funcionen como un sinsitio. Van a funcionar juntas. Y va a ser una sola neurona la que las inerve, entonces por eso también funcionan con unidad, claro. Como otro ejemplo, además del corazón, tenemos la vejiga. La vejiga también cumple con el modelo unitario. También lo pueden pensar como que los músculos que tienen que contraerse con mucho volumen generalmente corresponden, mucho volumen no, sí. Con mucha fuerza, sí. Con mucha fuerza sí corresponden a un modelo unitario, porque tienen que trabajar coordinadamente. Los multiunitarios son muy escasos en el Sí. cuerpo porque tiene que ser como un control muy Fino. finito. Imagínense que va cada neurona a cada célula muscular. Es como que son cosas del ojo nomás y después no sé si en algún lugar más. Pero después el resto son unitarios generalmente. Imagínense el vaso si tuviera que, cada vez que se contrae para achicar el diámetro, porque no sé, por ejemplo, la presión está en las nubes, entonces está sensando y hay que achicar para que baje. Hay que cada una de las células del vaso no, el cuerpo gastaría un montón de energía, entonces como que no tendría sentido, es todo un uno, como en la mayoría de las cosas del cuerpo. Sí. Bien, ¿esto les quedó claro? Sí. Bueno,
¿Quién tenía el punto 2? Bueno, ya lo van a haber leído cada uno, así que vamos a... ¿Quieren pasar y mostrar? Claro. Porque había que... Este punto es de los puntos que le decía que tiene que quedar claro, se tiene que entender, porque es el punto de contracción, de cómo se genera la contracción muscular. No sé, les voy a poner a ver si se ve. No prometemos nada. ¡Ey, sí, mira! ¿No se ve? Algo. Bueno, después se los acerco y se los muestro. Igual que se las muestro. Ah, bueno. Pero a ver si ellos dibujan lo mismo. Acá aprendemos todo, capaz nosotros nos podemos confundir. Ponían una cosa y no. Bien, justo la... ¿Querés ser otro que sea así? Copio también de otro que... Más que nada desde el punto 2 fue una célula muscular lisa que tiene su único núcleo, tiene su canal de calcio, otro de potasio, de sodio, y después lo que hicimos fue como explicar, si se quiere, lo que está escrito, que sería que el calcio se une a la calmodulina y forma un complejo. Ese complejo activa la quinasa fosforila la miosina, que esta adquiere afinidad por la actina. Y esto es lo que desencadena el ciclo de los puentes cruzados. Bien. Ahora, una alta concentración de calcio hace que tengamos dos procesos, el de contracción y el de relajación. Cuando tengo el de contracción, vamos a tener la quinasa activa y a la fosfatasa inactiva, y esto va a dar que los puentes van a estar fosforilados y la velocidad de contracción va a ser máxima. Ahora, en la relajación va a ser lo contrario, o sea, la quinasa va a estar inactiva y la fosfatasa activa, y voy a tener los puentes desfosforilados, por lo que la actina y la miosina van a estar separados. Bien, ¿y qué son puentes cruzados? ¿Entendés lo que son? Lo que no entiendo es que son el proceso... O sea, lo digo. ¿Sí? Sí. Esto. ¿Y qué es eso? Básicamente lo que está acá en el dibujo anterior. Ajá. Lo de los filamentos largos y cortos de actina. Filamentos largos y gruesos. Gruesos y cortos. Gruesos y finos. Ahí está, Se eso. denomina igual sarcomero en el musculoso. Sí. Sí, son donde está la unión contráctil es el sarcómero. Pasa que después hay ciertas cosas que cambian, como los túbulos T, que acá no están, que después lo van a ver. Bien. No, sí, es tu punto de vista. Lo de puentes cruzados tiene que ver más con la interacción de la cabeza de la actina con la miosina. No sé si se acuerdan, hay un video que yo lo vi en biología, después lo volví a ver 800.900 veces, que está en YouTube, que hace así, que se acuerdan que esta es la miosina y tiene ciertos puntos donde se va a poder unir con la actina, no es que puede unirse en cualquier lado. Y estos complejos están generalmente tapados. Ahí está, sería acá. Y después tenemos las cabezas de miosina que están acá abajo y que son las que interactúan, pero justo con esta unión, no es que puede unirse acá o en cualquier lugar. Cuando el complejo calcio-calmodulina se forma, lo que permite es que esto que estaba tapado se destape, por así decirlo, ustedes lo van a decir bien en el final. Y con esto que vos comentabas del fósforo, del ATP y todo esto, que el ATP que estaba acá se desfosforile y se convierta en ADP y el fósforo. Y esto permite que esto se una con esta cabecita y se puede hacer la fuerza contráctil. Por eso la cabeza, cuando las dos cabezas se unen, se entrecruzan y eso es lo que hace la contracción del músculo. Claro. Es por eso que se llaman puentes cruzados. Por eso te pregunté si lo entendías. En este caso sería un doble puente cruzado. Claro, acá abajo tendrías otra miosina, ponele, o con otras actinas acá abajo, y está para los dos lados. Para los dos lados. Para los dos lados. Por eso la contracción, digamos. Pero igual siempre el músculo se va a contraer como
así. Claro, no es que se va a contraer todo para un mismo lado o todo para el otro. Por eso por eso tienen dos polos, digamos, también. Por eso es la característica de que se va a unir de arriba a la miosina, o sea, miosina y actina por encima, miosina y actina por debajo. Tienen polar sería así. pasar para todos lados. Por ejemplo, Así. este va a ir para allá, ponele, y este va a ir para para el allá. otro lado, claro. Para Claro. lados opuestos. Sí. Entonces van a estar contrayendo de todos lados, van a estar tironeando para todos lados. Y el puente cruzado es esto. ¿Ves que si lo dibujan, Sí, como que es más se entiende fácil. un poco más? Por eso, por eso es tan importante la unión o la formación del complejo calcio-calmodulina. Si yo no tengo esa unión, si yo no tengo calcio suficiente o si tengo mucho calcio, va a pasar todo lo contrario. La célula va a estar en constante contracción y no se va a poder despolarizar y relajar nunca. Entonces, por eso hay canales que sacan calcio, por eso la mitocondria también intercambia calcio en la célula. Entonces, es un intercambio constante de flujo de iones, que hay un punto más adelante que vamos a ver cuáles son los factores que determinan el aumento o la disminución del calcio celular. Por eso les digo que el calcio es como el ion más importante que vamos a tener en la parte de cardíaco. Si nosotros no tenemos calcio, la unión calcio-calmodulina nunca se va a formar el complejo, por ende no va a haber contracción o no va a haber una contracción adecuada. Y bueno, después por ahí lo importante es que este proceso en el que se divide el ATP no gasta energía porque el ATP ya está. Ahora, para que la cabeza se suelte, este fósforo que está acá se tiene que ir y ahí es donde entra la fosfatasa. Algo que yo aprendí, me dije, tenía que ver bioquímica. Yo lo aprendí en fisio, quinasa, fosforila, fosfatasa, saca. Entonces, eso, pero todo, cuando vean una quinasa, lo que tienen que saber es que hay un fósforo que va a estar puesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a depender de la célula, pero hay un fósforo que está ahí. ¿Sí? Para un ejemplo gráfico, capaz estoy metiendo la pata de cosa bien hiciste. Cuando una persona fallece, tiene una parte de rigidez cadavérica, que se llama. Como dijo Valen, el proceso de formación es pasivo, pero el proceso de desacoplamiento de esta cabeza de este complejo calcio-calmodulina es activo, se necesita energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona fallece, se gastan todas las reservas de ATP que hay en el cuerpo, eso genera una contracción, pero como ya no es un organismo vivo, digamos, ya no hay formación de ATP, esa rigidez es imposible de revertir. Por eso es que los cadáveres quedan rígidos. Y es la explicación en cómo fluyen los iones y es muy importante saber que el desacoplamiento es una actividad activa y no pasiva. Nada, a veces los ejemplos quedan mejor. No sé si en parcial, pero en el final se me da pregunta. Eso es distinto de lo de la tensión activa y pasiva, ¿no? Sí, son otras cosas. Bueno. Sí, eso lo vamos a ver en la guía de mecánico. Ahí se ve todo eso. Vamos de nuevo. Che, Vic, ¿te tenés que ir? Sí, ahora termino esto y me dijo que todavía no tomas. Bueno, estaba lo que acá mi dibujo precario, pero muy útil. Bueno, lo mismo que explicaron los chicos, ahí está la membrana. Vieron que ahí está el fósforo arriba de la cabeza de ATP, claro, de la miosina, acá. perdón. El ATP se escinde en AMP y un fósforo. Y la relajación se libera ese fósforo, entonces se desacopla el complejo, digamos. Igual, bueno, este es mi dibujo rudimentario. Acá está el teluro. Que esto es lo... Bueno, acá es lo mismo que yo dibujé, solamente que mejor explicadito en un gráfico. Nada, se los dejé para que se termine de entender. No sé si alguno tiene alguna duda, si no, acá hay otro de cómo las cadenas ligeras se van a unir con la parte del citoesqueleto, el ATP se transforma en ADP, el fósforo se libera y se forma el complejo. ¿Ves que acá
ahí se ve un poco mejor cómo serían los puentes cruzados, que es como una fibra que está... Todo eso funciona como un sinsitio. Está como todo unido. Y es lo que hace que se pueda contraer y cuando se libera se desenrieda, por así decirlo, y se relaja. Entonces, cuando se forman los puentes cruzados es porque como interacciona la actina con la miosina, se entrecruzan por la misma afinidad que tienen, digamos. Y cuando se relajan, que se libera el fósforo, se desacoplan. Y queda la misma imagen que hiciste vos acá. O sea, se vuelve el lugar donde se unía la actina, se vuelve a cubrir. Claro. Vuelve otra vez a su posición original. Lo mejor para esto es ver un video. Sí. Pongan en YouTube contracción muscular y es lo mejor porque... Hay un video en la... creo que lo vi. Hay un video en la guía. Pusieron 3 videos y creo que uno es de contracción muscular. Está en inglés, pero hay gráficos. Sí. Y el de la izquierda también es del borón y ahí también muestra lo mismo. Cómo se forma el complejo. Eso es lo más importante. ¿Eso lo entendieron? Sí. Bueno, de eso tienen que saber. ¿De dónde viene el calcio? Porque es muy importante. No es lo mismo decir calcio iónico, calcio total, calcio sérico. Tienen que saber de dónde viene ese calcio. ¿Viene de la sangre? ¿Viene de la mitocondria? ¿De dónde viene? También, porque ahora vamos a ver de todos los lugares que viene el calcio. Pero es muy importante saber de dónde viene. En el artículo tenías calcio, siempre viene de afuera, como que el primer hit, digamos, el primer golpe es de afuera, pero lo que importa es que adentro del músculo, eso, bueno, ahora lo vamos a ver, va a hacer que se libere todo lo que está adentro, que es un montón, a comparación de lo que hay afuera, que entra poquito. Lo que le importa a la célula... Hay algunas células cardíacas que ni tienen... Cardíaca no sé, pero sí es importante saber qué tipos de canales van a haber en la célula, porque eso nos va a dar a entender más fácilmente para saber qué iones voy a tener en la célula. Si yo no sé que hay por ejemplo, hay un canal de sodio-calcio, si yo no sé, claro, que es dependiente de la ATP, de la bomba ATPasa, si yo no sé eso, no sé si va a haber calcio, si no, si va a haber sodio, dónde va a estar ese sodio. Entonces, por eso es importante no saberlos de memoria, pero sí saber de dónde vienen. Es como, bueno, hay un intercambiador de calcio. ¿De dónde viene el calcio? ¿Sale de la mitocondria hacia el exterior o entra desde afuera a la célula y esa célula la usa para la contracción? Bueno. Pues dice, el desarrollo de tensión en el músculo liso vascular está determinado por la concentración de calcio citosólico. Y existen varios mecanismos que regulan su entrada y salida de la célula. Observe el modelo y señale los mecanismos responsables del aumento del calcio y cuáles de la disminución del calcio. Y después dice, otra fuente posible de ingreso del calcio son los canales denominados ROC, que son canales de calcio de la membrana plasmática operados por el receptor ligando. Estos activan el acoplamiento de un receptor ligando, o sea, hormona, neurotransmisor, metabolito. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores que cuando se unan a ese canal van a hacer que el calcio entre a la célula. Y eso vamos a ver que va a terminar desencadenando la contracción. Entonces, si yo necesito que mi vaso se contraiga, porque necesito que sea más pequeño, voy a liberar ciertas cosas que se van a ir a unir exactamente a ese canal para que el calcio entre y se pueda contraer, ¿sí? Incluso después, cuando cursen fármaco, van a entender que la mayoría de los fármacos lo que hacen son ocupar esos canales que, como dijo Valen, por ejemplo, no sé, si yo tengo la presión alta y la quiero bajar, se van a ocupar ciertos canales que son los responsables de la vasoconstricción. Por eso también es importante como que vayan entendiendo cuáles son esos canales. No se los van a aprender de memoria, pero les va a ayudar más a entender después la fisiopatología de una enfermedad, por ejemplo, cardíaca, como es la hipertensión. Porque lo que pasa es, aumenta la tensión arterial. Eso el vaso lo sensa, el cuerpo sensa todo, no se le pasa nada por arriba. Entonces, está sensando que hay mucha presión que está golpeando mucho las arterias, entonces el cuerpo tiende a achicarlas. Como, bueno, no, esto está demasiado, vamos a achicar para que no sea tanto. Y lo que van a hacer los bloqueantes cálcicos es porque eso obviamente es una señal neuronal, ¿sí? Un neurotransmisor va
y hace que se contraiga el vaso. Van a ir a donde se une ese neurotransmisor y van a decir, no, no te vas a unir nada. Soy un bloqueante cálcico y se va a vasodilatar, por más que la presión esté aumentada, se va a vasodilatar. Y eso va a ayudar, después van a ver, porque es todo un círculo vicioso la hipertensión. Es como que aumenta la resistencia, aumenta la presión, aumenta la presión, aumenta la resistencia. Entonces hay que cortar en algún lugar. Los bloqueantes cálcicos cortan acá. Bueno, después dice, la activación de estos receptores por las sustancias vasoactivas pueden estar acopladas a proteína G. Analiza el modelo y describe los procesos vinculados. Sí, eso en realidad son después todos los que... Ah, bueno. Esto es lo que yo les decía. Ahí está. Bueno. Capaz que si lo ven así lo dicen. Bueno, sí. Alguien buscó cuáles son las cuáles son los estímulos que aumentan el calcio y cuáles son los que disminuyen el calcio citosólico. No sé quién tenía el punto 3. Pero no preguntaba cuáles eran los agonistas del canal, preguntaba cuáles son las fuentes de acá. Bueno, es lo mismo. Es eso. ¿Cuáles son las fuentes que aumentan? Pero no los agonistas que se unen. No. ¿Cuáles son cuáles son los estímulos o los lugares de donde sale el calcio? La cadena de calcio de voltaje. Mitocondria, lisosomas, retículos Bien. Claro. Sí. Esto era bastante simple, había que mirarlo y era ver qué entraba y qué salía. Después igual lo subimos al drive, por las dudas. Sí, lo subimos. Sí, está todo en el drive de la página de Instagram, por ahí tardamos un poco, pero siempre lo subimos. Bueno. Llego y lo subo. Sí. Che, yo... Anda nomás. ¿Esto, Vic, era para lo mismo de recién? Sí, es lo mismo de recién. Los Había que poner los otros canales, pero es lo mismo. Y es lo que hablamos recién de, por ejemplo, el bloqueo del canal de calcio con, no sé, un bloqueante cálcico, por ejemplo. ¿Para qué funcionaba? Sí, era lo mismo. Bien. Ahí lo puse todo. Es lo que acabamos de decir Genial. de la hipertensión. Miren, acá lo importante es esta vía... A ver. Nos vemos. Es esta vía intracelular del AMP cíclico, GMP cíclico, es re importante. Es re importante y se lo van a tener que saber qué es lo que pasa adentro y cómo termina la cascada. Sepan de dónde viene el IP3, porque el IP3 lo van a ver después en lo que es digestivo y lo que es renal. Porque todas las cascadas todo lo que son cascadas de señalización, ahora es solamente canales de calcio y demás. Todos los que están acoplados a una proteína van a estar acoplados a proteínas G, que puede ser GQ, GI. Pueden tener acción inhibitoria o excitatoria dependiendo de qué tipo de proteína va a estar acoplada a la membrana. Y los metabolitos, digamos, de esas cascadas de señalización van a funcionar como segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir? Que si hay un producto de degradación de esa reacción, sea de, por ejemplo, una desfosforilación, pueden interactuar con los canales que hay en los diferentes tejidos y eso va a dar diferentes respuestas. Entonces, por eso es importante que sepan los más groseros de lo que es fosforilación y desfosforilación, ¿no? Sí. Bueno, nada. Nos vemos. Si yo marco acá, por ejemplo, esta cascada que va por acá, ¿tienen idea de qué va a pasar con la célula, si se va a contraer o se va a vasodilatar? Este de acá. Sigan la cascada y ustedes me dicen, a ver. Se va a contraer, exactamente. Acá se activa una GQ, ¿sí? Y lo que tiene, al menos, es que siempre la cascada es igual cuando GQ o cuando GS, ¿sí? O cuando GI, que no hace nada. GQ siempre va a ser el PIP2, que se va a escindir en IP3 y en diaglicerol, ¿sí? Ese diaglicerol va a ir a activar una fosfoquinasa C, que como es quinasa, me va a ir a fosforilar cosas y me va a generar cambios acá adentro. Ahí se termina esa... nadie le va a preguntar, ¿qué canal fosforila la PKC? ¿Qué no. O sea, lo que tienen que saber es que se divide en dos. Tenés el PIP3, el PIP2 que se divide en IP3 y en diaglicerol. El diaglicerol va a activar una fosfoquinasa C, que se va a ir a fosforilar cosas y a hacer su trabajo. Y lo más importante, el IP3, que se va a unir a un canal muy específico del retículo sarcoplasmático, que va a permitir que todo ese calcio que estaba ahí adentro se libere, ¿sí? Entonces,
Siempre que haya IP3 va a haber calcio, exactamente, y va a haber contracción. ¿Y actúa o el diacilglicerol o el IP3? Actúan los dos, porque el PIP2 se escinde. El Sí. diacilglicerol va a las fosfatasas. Sí, es el que se une, es el que se une a una parte del canal de calcio. No es que el IP3 va y saca el calcio. Cambia la conformación. No, se une. Fíjate, mira, acá está unido, ¿viste? Va y cambia la conformación del canal y lo abre. Entonces todo el calcio se empieza a salir. Y ese calcio va a ir a la contracción, ¿sí? A lo que vimos recién. Calcio calmodulina, ATP, bla, 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 ¿sí? Sí. Ahí la PKC. ¿En cuál? La PKC que Acá, sí, PKC. hace que entre al calcio. Sí, hay que ver. Generalmente cuando las líneas son punteadas es de inhibición. Y cuando son así, digamos, lisas, es de que activan algo, ¿viste? Entonces, capaz que acá lo que está haciendo es hacer que no entre sodio y que entre calcio, ponele, ¿viste? Eso es de cada canal, es re específico, igual no es lo importante. Esto hay que saber. Esto sí. PIP2, diaglicerol, IP3 va al canal de calcio del retículo sarcoplásmico, que es de donde más importa el calcio. Porque el calcio entra, sí, pero lo que más va a salir es de ahí. Sí. ¿Qué sería? Lo que se activa después de la proteína G. Sí, están en los fosfolípidos de la membrana. Es como que hidroliza algo de los fosfolípidos de la membrana. Pero el PIP2 ya, pero el PIP2 es el que liberaría después, sería el IP3 y diaglicerol. Igual esto, hay un paper de Kremer que es como re específico, que habla de los canales de todas las vías, que nadie le da bola. Bueno, ahí lo explica todo y lo explica hermoso. Ese paper es lo máximo y explica toda esta cadena que es re importante. No tengo ni idea porque, o sea, tiene un montón de cosas. Tiene uniones intracelulares, cascadas. No sé si se los habrá subido. Igual sí, todo eso. ¿Está subido? Bueno, parece que sí. Si no, después se los buscamos y se los subimos al Drive, porque habla de todo, un poquito de todo lo intracelular, que es re importante para terminar de entender las cosas. Y que por ahí uno no le da mucha bola y después se da cuenta que es re importante. Bueno. Después dice, bueno, el tono vascular es un término que se usa comúnmente para caracterizar el estado contráctil de un vaso y se puede tomar como un indicador del nivel de activación del músculo liso vascular de este vaso. El tono vascular es funcionalmente relevante, puesto que determina el diámetro de los vasos sanguíneos. O sea, esto quiere decir, si el tono del vaso está aumentado, el diámetro del vaso es chiquitito. Si el tono está disminuido, el vaso es más grande, ¿sí? Está más relajado, la presión es menor. Cuando el tono está aumentado, o sea, nosotros en general en el cuerpo tenemos un tono basal, porque si no nuestras arterias estarían todas así y no harían nada, claro, colapsarían y lo que sea, no responderían a nada. Entonces nosotros tenemos un tono basal, que es el tono basal. Después tenemos que el tono puede estar aumentado, o sea que mi vaso normal es así, y cuando está aumentado el tono disminuye el calibre del vaso, ¿sí? Porque aumenta la contracción y la contracción va a hacer que el vaso sea más chiquito. Es como inverso, aumenta el tono, disminuye el calibre. Y cuando el tono está disminuido, está más relajado y el diámetro del vaso es más grande, ¿sí? Bueno, entonces ahí justamente decía, si así, un aumento del tono genera vasoconstricción y una disminución, una vasodilatación, ya que la pared se distiende debido al aumento de la presión arterial ante la relajación. Bueno, analiza el modelo, identifica otros componentes y después decía que la apertura de los canales iónicos activados por estiramiento, que son estos SAC, en la membrana plasmática de las células del músculo liso vascular, se ha propuesto como un mecanismo que desencadena la respuesta miogénica de las arterias de diámetro pequeño en respuesta a un aumento de la presión intraluminal. Escribe una hipótesis de cómo cree que sea este mecanismo. Y bueno, después vemos en la foto que subieron y señalamos de qué depende la apertura. ¿Lo hicieron esto? ¿Tienen alguna hipótesis de qué puede llegar a pasar? ¿Por qué ese canal se abre cuando aumenta la presión? ¿Quién lo hizo? Sí,
¿Tienen alguna hipótesis? No hace falta ni que sea muy específica porque en realidad no se sabe mucho. Pero es más o menos, ¿qué piensan ustedes que pasa? Bueno, nosotros pusimos que al aumentar la presión intraluminal se iba a generar una mayor aumento en la turgencia de la membrana. Ujú. Y eso lo que iba a desencadenar era la apertura de canales activados por el estiramiento mecánico. Ujú, sí. Y bueno, que el influjo de iones iba a generar lo que era la despolarización de la membrana celular, desencadenando la apertura de canales voltaje dependiente de calcio y causando así la vasoconstricción también. Genial. Lo que se cree es que estos calcios tienen como estos canales de calcio tienen unos anclajes a la membrana plasmática. Entonces, cuando la membrana plasmática se estira, porque la presión es mucha, y entonces está como sometiendo la presión, estos anclajes como que tiran del canal y lo activan, ¿sí? Es una de las teorías, no se sabe mucho, pero más o menos pensarlo así está bueno. Es como, hay mucha presión, genera que la membrana se estire, me va a tironear de los canales y los va a abrir y va a hacer que entre el calcio, se despolarice y el diámetro se acorte. Porque la idea es como que el cuerpo sensa que hay por ejemplo, la presión aumenta, entonces está golpeando mucho la sangre contra la arteria. Y dice, bueno, no, basta, pues me vas a lastimar, vamos a achicar la arteria. Y esto, bueno, se cree que está censado, una de las cosas que lo censa, van a ver, segundo parcial, toda la regulación de la presión arterial central. Este es más, digamos, más local. Como decía, No entiendo igual si está la presión arterial alta, ¿para qué hay vasoconstricción? ¿No debería haber vasodilatación? No, porque la idea es que la sangre deje de llegar tan fuerte a las arterias. Que el flujo sanguíneo Se calibre, claro, o sea, tiene que estar, claro, tiene que estar todo equilibrado. La fisiología, el cuerpo y la fisiología lo que busca es que esté todo equilibrado. Entonces, si yo tengo mucha presión arterial y eso está golpeando mucho mi vaso, bueno, yo voy a achicar mi vaso para que llegue menos sangre a donde está llegando. Imagínate que es como una manguera, yo estoy irrigando, no sé, el riñón, y lo estoy regando y de repente, ¡pum!, le largo un montón y lo lastimo. Entonces lo que va a hacer es vasocontraer para que llegue menos, tiene que llegar lo que tiene que llegar, no tiene que llegar ni más ni menos. Cuando llega menos, se vasodilata para que llegue más. O sea, pero porque se prioriza la presión en el lecho vascular en vez de la presión para atrás. Porque aumenta la presión para atrás, pero el lecho vascular cae. Claro, la idea es que no dañe esta tensión arterial, no dañe el riñón, no dañe la retina, no dañe nada, entonces lo que hace va a ser contraer para que deje de llegar tanta sangre y no lastime el órgano. En cambio, cuando está faltando la sangre, vasodilato para que llegue más, que llegue más, que llegue más, que llegue más. No me importa que se me quede sin sangre la piel, por ejemplo. No, a mí lo que me importa es que el riñón tenga sangre, entonces voy a contraerlo de la piel y voy a vasodilatarlo del riñón para que me lleguen más, porque ahí sí quiero que lleguen más. Como por ejemplo, no, si me estoy desangrando, estoy perdiendo, bueno, hay que empezar a priorizar. Bueno, vamos a aceptar. Ahí está. Bueno, ahí los canales mecanos sensibles responden al estiramiento de la membrana plasmática, abriendo los canales iónicos que permiten la despolarización. Y se cree que están ligados. Se cree que están ligados al citoesqueleto que tira estos canales, ¿sí? Bueno. Después dice, bueno, había que analizar estos canales y qué hacían cada uno, más o menos. Ay, me molesta esto, lo quiero sacar. Ahí está. Acá están todos los canales de potasio, ¿sí? Y yo lo que les puse acá, que es importante, que los canales de potasio participan en la regulación del potencial de membrana en reposo, ¿sí? O sea, cuando no hay un estímulo en la célula. Ahora, yo estoy tranquila, ¿sí? Mis células tienen un tono. ¿Por qué no tienen más? Porque estos canales de potasio están regulando que no se esté contrayendo mi músculo liso, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo acá el potasio de la célula? ¿Está saliendo o está entrando? Está saliendo. ¿Y qué pasa si sale el ion potasio de la célula? Negativa, porque yo lo que estoy perdiendo son canales, son cargas positivas. Entonces, mi membrana, que ya era negativa, va a ser más negativa todavía. Y se acuerdan que el potencial de membrana siempre empieza en negativo, ¿viste? Y pasa, no sé, por ejemplo, de menos 90 a menos 60, y ahí se genera el estímulo, la desencadenación, y ahí ya no lo podemos parar. Entonces en vez de estar menos 90, me lo va a poner menos 120 para que sea más difícil todavía estimularlo. Y bueno, estos son distintos canales que por ahí, no sé si tan finos saberlos. Sí, es el rectificador. Son como activados por lípidos, son raros, ni siquiera se sabe mucho bien qué es lo que hacen. Son canales rectificadores de potasio, se llaman así. Se saben que están, que existen y que sacan potasio.
y que están unidos al lípido, pero no son de gran importancia. ¿Cómo? No, que cuando estábamos haciendo la consigna hablábamos de la organodina que no apareció hasta ahí. Ajá. Después, el de acá, al que se une el IP3. A este se une el IP3. Después tenemos los canales de potasio ATP dependiente, que estos son re importantes cuando el ATP disminuye o aumenta. Son como que dependen de la energía celular. Por ejemplo, en el corazón son súper importantes, porque cuando alguien tiene un infarto es porque la sangre dejó de llegar. Si deja de llegar la sangre al corazón, a las células del corazón, no al corazón adentro, sino a las células por fuera, ¿se acuerdan? Ya hice la anatomía, ¿no? O bueno, están por ahí, las arterias y todo eso, bueno. Esa sangre que llega, ¿sí? Si se interrumpe, se va a empezar a morir la célula, se va a necrosar la célula. ¿Por qué? Porque no va a haber más oxígeno, y si no tengo más oxígeno, no tengo más ATP. Entonces, estos canales van a estar sensando que no me está llegando el ATP, no me está llegando, entonces se van a activar y van a empezar a sacar potasio, porque van a poner a la célula más electronegativa. ¿Para qué? Bueno, me estoy muriendo, para que la célula no se contraiga y no gaste nada de energía. O sea, está en un estado crítico, se tiene que mantener así, ni te gastes en contraerse. Entonces empieza a sacar potasio, porque hay poquito ATP. Pasa también mucho, bueno, cuando alguien tiene un shock séptico que está todo infectado, lo que pasa es que hay toda una cascada inflamatoria enorme que hace que todas las arterias y las venas y todo se dilate. Entonces empieza a llegar menos oxígeno a los órganos porque está todo vasodilatado y se escapa. Sí, debe ser, porque es como que por momentos se pone en stand-by para poder conservar lo máximo la vitalidad de la célula, que no se gaste, digamos, que no se muera. Una vez que se gasta todo el ATP, se murió. Entonces, por ejemplo, esa es una situación donde son re importantes los canales de calcio ATP dependiente. Y en el estado de sepsis también, porque van a sensar que está llegando poquito oxígeno, pues está yendo toda la sangre a otros lugares, y van a hacer, bueno, en las células importantes vamos a dejar de consumir, no nos vamos a contraer, no vamos a hacer nada. Después tenemos los BK, que se activan mediante aumentos del calcio intracelular por la despolarización de la membrana. O sea que estos van a ser como reguladores. O sea, hay mucho calcio, bueno, hay que empezar a sacar potasio porque la célula se está contrayendo mucho. Es como que va a poner el límite y va a generar una retroalimentación negativa al estímulo que generó que la célula se contraiga. Entonces, como que está sensando, está diciendo, bueno, la verdad que está entrando un montón de calcio, voy a empezar a sacar un poco de potasio por las dudas. Y si es mucho el calcio que entra, es mucho potasio que sale, entonces como que equilibra. Si no, el calcio se me va y la célula se contrae y no se termina nunca. Entonces estos son como ahí, como que están regulando. Todos estos canales son para mantener el estado del potencial de membrana en reposo. Claro, sí, participan mucho en el potencial de membrana en reposo. Y después tenemos los canales de voltaje dependiente que, bueno, ya saben, se activan por la despolarización de la membrana. Y que pueden actuar tanto en la vasoconstricción como en la vasodilatación. Nosotros dijimos que si empieza a sacar potasio, la célula no se va a poder polarizar, entonces no se va a contraer. ¿Cómo se les ocurre que yo puedo actuar acá y hacer algo para que pase lo contrario, para que la célula se contraiga? Claro, un antagonista que se una acá y que, listo, no va a salir potasio. Acá no sale más potasio, se queda adentro, la célula se contrae porque aumenta adentro la carga positiva. Después acá hay como otros, por ejemplo, acá hay un vasoconstrictor random, puso así vasoconstrictor, que fíjense, activa fosfolipasa C, diaglicerol, que activa fosfoquinasa, que hasta a la PKC, que hasta ahí llegamos, no importa, pero lo que importa es el IP3, que va a abrir los canales de calcio. ¿Sí? Va a salir el calcio y la célula se va a contraer. El óxido nítrico, por ejemplo, está acá. Eso lo van a ver más cuando vean el órgano endotelial, porque el endotelio es un órgano, actúa por partes separadas, se maneja muy bien aparte. El óxido nítrico es vasodilatador. Entonces, acá lo que después esto es lo que ustedes se tienen que saber. Por ejemplo, óxido nítrico, ¿qué va a activar? La proteína GS. La GS, ¿qué va a activar? El GMP cíclico. No. Y después eso va a generar un aumento de la PK. ¿Sí? Pero
Eso es lo básico, ¿sí? Saber qué proteína G está activa cuando se estimula ese receptor, y el resto ya lo tienen que saber. O sea, si ustedes saben que se activa GQ, ya tienen, el camino siempre es el mismo. Dioglicerol, IP3, calcio. Donde estemos va a generar una respuesta distinta dependiendo de la célula. Si se activa GQ, GMP cíclico, PKG. Eso es lo máximo que tienen que saber de eso, pero después van a ver que sirve un montón, porque después van a poder pensar las cosas. Si ustedes saben que tal receptor, porque después van a ir como más fino y les van a preguntar, por ejemplo, los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿a qué están unidos? A proteína GQ. Entonces, ¿qué genera si se activa un receptor alfa? Dioglicerol, IP3, calcio, contracción. Entonces yo sé que si se activa un receptor alfa 1, que por ejemplo la adrenalina activa los alfa 1, mi respuesta va a ser constricción. Entonces, capaz que en el momento con los nervios, ay, ¿qué hacía la adrenalina? ¿Vasodilataba? ¿Contraía? Bueno, les van a preguntar, bueno, ¿a qué receptor se une? Y ustedes tienen que saber que el alfa 1 es GQ. Ahora parece un montón, pero después lo van a ir agarrando y los va a ayudar un montón. Si saben esto desde el principio, los va a ayudar un montón, mucho más adelante, segundo, tercer, cuarto parcial, porque esto se va a ver todo oficio. Y bueno, acá vasodilatadores, lo mismo, pero se activa un AMP cíclico. Bien. Después decía, el valor del potencial de reposo en el músculo liso vascular es de menos 40 a menos 50 y los potenciales de acción se inician ante el ingreso del calcio denominados tipo L por ser lentos, ya que el músculo liso carece o tiene limitaciones de los canales de sodio dependiente de voltaje. Vieron que hasta ahora lo que habíamos visto de la despolarización era el sodio. El que empezaba todo era el sodio, un capo que despolariza, que todo, que no sé qué. Bueno, acá en la contracción el que importa es el calcio. Casi el sodio ni participa. Muy poquito, ni me cambia la polaridad de la membrana. Acá cuando llega el estímulo, lo que entra es calcio, no es sodio, ¿sí? Y después dice, la fase de repolarización de estos potenciales se produce por la salida de potasio a través de los canales de potasio dependiente de voltaje, los activados por backup, todo esto que habíamos visto. O sea, en un momento se tiene que terminar. Entonces, estos canales de potasio van a empezar a sacar potasio para que la célula vuelva a hiperpolarizarse y se quede en su fase, digamos, neutra. Entonces dice, con esta descripción grafica un eje de coordenadas, un potencial de acción del músculo liso y señale los cambios iónicos de cada fase y los canales responsables. ¿Lo tienen ese? ¿Lo hicieron? Este punto es re importante porque así te lo piden en el final. A ustedes les toca contracción en el final y les van a decir, bueno, grafícamelo en un eje. Aman los ejes. Entonces van a tener que dibujar esto que hicieron ahora. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren que lo hagamos? O sea, que pase alguien, lo hacemos todos juntos. Acá estamos para equivocarnos y no equivocarnos adelante, creo. ¿Es este? No sé si es el Justo este es el de gastro, que lo van a ver más adelante. Es este. Porque no lo tengo igual con Y los este también, puede ser cualquiera de los dos, es un poquito más grande. Pero sí. ¿Querés pasar y dibujar? Bueno, pero no tengo bien qué pasa en cada... Bueno, lo hacemos todos juntos, no te preocupes. No. Las ondas lentas, eso es una confusión que pasa porque todos los libros te ponen los tres, pasa que generalmente después de músculo liso siguen a músculo liso, o sea, estamos en vascular y siguen al gastrointestinal. El gastrointestinal se maneja solo, tiene un sistema nervioso aparte y se maneja en entérico y se maneja solo, no necesita ni siquiera estimulación nerviosa, ni siquiera necesita que participe el entérico. Y eso es porque tienen una despolarización, que es por las células de Cajal, que lo van a ver más adelante, que se mantiene todo el tiempo. Son esas ondas lentas. Las ondas lentas de las células de Cajal, entonces... Sí, células de Cajal es el estómago, intestino, que son los órganos que tienen peristaltismo y que se manejan solos. Yo no tengo a mi sistema nervioso todo el tiempo mandándole como, bueno, contraete. No, se va sensando a medida de que la comida, los estímulos, lo que sea, y tienen como un basal de que siempre se están contrayendo. A veces más cuando hay más comida, a veces menos cuando hay menos comida, pero siempre se están contrayendo. Y esas son las de Cajal. Que lo van a ver ahora igual en unos días más nomás. Bueno, a ver si les puedo mostrar. Bueno, yo lo tengo acá.
Ahí la compa está dibujando, yo después se los muestro por acá porque lo tengo en el Power. Genial. Bueno, no se ve acá. Bien, genial. Estas son como las dos maneras en las que se puede contraer el músculo liso, ¿sí? Yo acá se los puse. El músculo liso, o sea, los potenciales pueden ser de dos maneras. Pueden ser en espiga, que es este que dibujó la compañera acá a la izquierda, ¿sí? Que es generalmente el que pasa siempre. El de espiga es el más común, sí. Y después tenés el de meseta, que es este donde tenemos una contracción alargada, que es más específico de ciertos órganos, como por ejemplo la vejiga, el uréter, el útero, que tienen todos músculo liso y que sirve para que, por ejemplo, si yo estoy haciendo pis, que no es que se me contrae y la vejiga y ya está, entonces no puedo seguir haciendo pis. Entonces lo que hace es mantener el tono un rato de la vejiga para que el pis se libere. Lo mismo en las contracciones. Por ejemplo, las mujeres no solo tienen contracciones. No. Claro, sí, las mujeres no solo tienen contracciones en el parto, sino que, por ejemplo, cuando se menstrua, el útero se tiene que contraer para que todo el endometrio que está desprendido salga, porque si no se queda ahí adentro, por eso duele tanto y tienen dolores cólicos, porque el músculo se está contrayendo, el músculo liso del útero se está contrayendo, y esa contracción no es que hace, y listo, ya está, no. Ustedes saben, es como que agarra, se contrae, y en un momento se relaja. Y esa es la meseta. Esa es la meseta, exactamente. En cambio, generalmente, por ejemplo, el músculo liso vascular, nada, el músculo liso se contrae y se relaja, ya está. No tiene que mantener su contracción ahí un rato. Entonces, el de ondas lentas, para ahora no. No, para ahora no, esas son las células de Cajal. Es el que más explica encima. Sí, son re pesados. Sí. Sí, es más, yo creo que se los puse acá, se los puse ahí, porque no se lo podía cortar porque aparecía abajo el meseta, si no se los hubiera cortado, es más, les iba a hacer una cruz. Este no, el de ondas lentas no. Entonces, acá, este es el mismo gráfico que dibujó la compañera, para los que están en el Zoom, es exactamente lo mismo que dibujó. Y después preguntaba qué canales iban a estar implicados en esto, que lo vimos todo recién, ¿sí? Llega el estímulo acá, la célula se empieza a despolarizar, y dijimos que, ¿qué ion era el que importaba acá? El calcio. Entonces acá van a estar todos los canales que entran calcio, y sobre todo el voltaje dependiente, obviamente. Entonces acá iría calcio, voltaje dependiente los canales. Cuando llega a la meseta, a la punta, y empieza a disminuir, ¿qué está pasando acá? Sale el potasio, exactamente. ¿Y qué canal es el más importante? El voltaje dependiente. ¿Sí? En la contracción, digamos, estimulada por, no sé, ¿Y los canales de potasio dependientes de calcio? También, esos son los que sensan que hay mucho calcio y empiezan a sacar. Así que esos también actuarían. Sí, porque son los que sensan que hay un montón de calcio. Sí. Sacan potasio porque hay mucho calcio adentro. Entonces sensan que hay mucho calcio, se activan esos canales dependientes de calcio y sacan potasio. Es un quilombo de iones, pero bueno. Después, el calcio vuelve a su lugar. Claro, sí. Después, no está en este punto. Bueno, hay unas bombas que meten el calcio adentro del retículo de nuevo. Y hay bombas que sacan calcio afuera. Sodio, calcio. También. Eso no participa en el potencial. No. Eso es como que ayudan a que todo vuelva a la normalidad. Pero acá los más importantes son los voltajes dependientes y los beca. Los canales de calcio son los lentos por genética de apertura, ¿no? Claro, son lentos. Se activan y tardan un ratito en abrirse. Que ahora vamos a ver en el siguiente punto, les pregunta el tema de que dibujen la contracción. Entonces, si yo tengo un canal de calcio lento, que se me activa cuando la célula se despolariza, el calcio no va a empezar a entrar enseguida y me va a llenar la célula enseguida de calcio y se va a contraer enseguida. Va a tardar unos milisegundos, igual todo esto es tan ínfimo que nosotros no vamos a poder percibirlo nunca, pero tarda unos milisegundos en generarse toda la contracción. No es que yo estimulo la célula, se contrae, no.
Va a tardar porque son lentos. Y como son lentos para abrirse, también son lentos para cerrarse. Son ambos. Lo de espiga y meseta depende del tejido. Exactamente. Sí. Y que acá estos canales probablemente sean más lentos, los canales estos sean más lentos que los de acá. Los de meseta es donde vos decías, en el aparato urinario. Claro, sí, genitourinario, exactamente. Claro, porque se mantiene una contracción, lo termina como manteniendo hasta que, bueno, porque ya no necesito más hacer fuerza con la vejiga, la relajo. O ya no necesito hacer más fuerza con el útero, lo relajo. Sí. No hay fase Uréter. Todo el sistema urinario suele tener ese porque es el que necesita mantener la presión, por ejemplo, cuando estamos miccionando. Porque si no, es como que la vejiga se llena, lo sensa y empiezo a hacer pis, y de repente va a dejar de censar en un momento y no me va a contraer más y me va a quedar la vejiga llena de orina. Y eso no está bueno. La vejiga se tiene que vaciar por completo. Entonces, esto ayuda a que la contracción se mantenga, por más que disminuya la presión adentro. Porque a medida que voy disminuyendo el pis que hay adentro, empieza a disminuir la presión. Entonces, como que el cuerpo diría, bueno, ya está, estás disminuyendo la presión, listo, no te contraigo más. Pero no, acá hay que liberar todo. No hay fase de polarización, entonces. No, acá no, es más, incluso en el de las ondas lentas, cuando llega a su fase, vuelve otra vez, ¿viste? Llega acá a la fase de polarización y ¡pum!, levanta otra vez. Es como un marcapasos. Se dice que todo lo que es gastrointestinal tiene su marcapasos, que son las células de Cajal. Después van a ver que en cardio, obviamente son el nodo sinoauricular y todo eso, y el nodo, que es el que lleva toda la conducción de todo el ciclo cardíaco, tiene esto, es como que llega a cierto menos, por ejemplo, menos 50, y otra vez se vuelve a despolarizar, como que no baja más de eso. Una vez que llega ahí, pum, otra vez. Entonces un marcapaso va pum, pum, pum. Lo mismo pasa con las células de Cajal. Bueno, después dice, ya estamos llegando al último. El acoplamiento electromecánico se refiere a los eventos eléctricos de la membrana del músculo liso vascular que generan entrada de calcio, induciendo la contracción y el desarrollo de la tensión. Entonces, acá, lo que está diciendo es que todos estos eventos eléctricos de despolarización de la membrana van a generar que aumente el calcio intracelular, que ya vimos en todos los otros puntos cómo era. Y que ese calcio va a generar la contracción, y la contracción, lo que a mí me importa es que va a generar tensión, va a generar fuerza, ¿sí? Porque se contraiga, listo, queda ahí. No, esa contracción genera una fuerza, una tensión. El músculo liso en contracción genera proporcionalmente más fuerza que el esquelético, ya lo habíamos visto, ya que la miosina y la actina permanecen más tiempos unidos y donde también se consume menos ATP. Porque dijimos que acá lo que gasta más ATP es el desacoplamiento más que el acoplamiento. ¿Sí? Acá para el músculo liso contraerse es muy fácil, es más difícil contraerse. Relajarse. Eventos que lo caracterizan como más eficiente. Con esta descripción agrega al gráfico anterior la correlación con la tensión que se genera en la fibra muscular lisa. Entonces, acá en este gráfico teníamos que agregar, porque se los voy a poner a los chicos acá, en este gráfico habría que agregar cómo sería la tensión, ¿sí? Y como dijimos, no va a ser enseguida. Entonces, ¿ustedes dónde piensan que va a empezar la tensión? Si yo esto lo estiro, por ejemplo, sigo los milisegundos para allá. A ver. Acá. Para mí la contracción se genera en el pico, arriba del todo. Bien, entonces tendríamos, a ver si puedo. Acá. Bueno, ese no vale. Cuando llega como a una concentración de calcio. Tendríamos así, claro. Y vos decís que a partir de acá, más o menos, se generaría la contracción. Ahí finaliza para mí. Para vos, acá finaliza la contracción y entonces se empieza a relajar el músculo acá abajo. Empieza a salir Ahí sería la tensión máxima. Acuérdense que acá estamos hablando de iones y despolarización de la membrana, no de tensión. Lo que les pide es que dibujen encima la tensión. O sea que si fuera igual que la despolarización, la tensión sería así también. Pero dijimos que los canales eran lentos, que tardaban en abrirse. ¿Cómo sería una meseta? A ver, así. A lo que voy yo, que pasa todo el circuito cuando se abren los canales, se despolariza todo, pero como son lentos, me imagino que
como en el pico, hay un momento que se queda ahí Ujú. y de ahí baja. Bien, lo que pasa es esto. A ver si puedo sacarle. Es mucho más relativo. Casi cuando se termina de hiperpolarizar. Exactamente. Esto sería así. Esto es tensión, el rojo es tensión. Entonces, acá todavía ni siquiera se despolarizó, la tensión está baja. Pongamos que acá es 0. Siempre que dibujen un gráfico, tienen que poner a los costados qué sobre qué. Si esto sería, acá hay milisegundos, y esto es, por ejemplo, milivoltios, si estamos en el azul, ¿sí? En el azul, no en el rojo. Y si estamos en el rojo, que es tensión, sería milisegundos, y acá sería fuerza o tensión o lo que quieran. Entonces, siempre en los ejes van lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, la tensión sería 0, porque no me despolaricé todavía. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque los canales recién se están abriendo, y cuando la célula se empieza a despolarizar, empieza la contracción. Es tardía la contracción, digamos, como que no están acopladas a la despolarización. No es que la célula se despolarice y se contrae en el mismo momento, no. Dijimos que los canales eran lentos, que había que formarse un complejo, calcio-calmodulina, había que mover la actina, había que mover la miosina, hay que hacer un montón de cosas que no llega a hacerse en todo esto que dura, que es un milisegundo dura la despolarización, es muy rápida, porque eso ya sí no depende del tipo de célula. La despolarización es rapidísima, listo, pum. Entonces la contracción va a tardar, la tensión va a tardar. Pero una pregunta, el Sí. tema de que haya un tono basal quiere decir en realidad que no parte de 0, que siempre hay un tono Exactamente, por debajo. sí, Cuando exactamente. vuelve al tono basal. Exactamente, sí. Entonces acá, por ejemplo, está bien, no sería 0, poner que la tensión básica sería 10, ponele, ¿viste? Nunca empezamos, viste que yo no empecé de abajo, no empecé de acá, que sería 0, ponele, ¿viste? Como que siempre empezamos de más arriba. No, también podríamos hacer un eje donde graficamos la tensión en función del potencial de membrana, ¿no? Y ahí podríamos Sí, involucrarlos todos. sí. Este por ahí es un poco más difícil porque no es tan específico, no es que yo te digo, bueno, a los menos 60 la tensión es 10. Es como que eso no es tan específico, ¿viste? Pero lo que les pide la profe, que les va a pedir, es que dibujen esta espiga y después le va a decir, bueno, dibujame la contracción. Vos me acabas de explicar que los canales son lentos, que tardan en abrirse, que no sé qué. ¿Cómo te parece a vos que va a ser la contracción? Y si ustedes van y se lo dibujan encima, ahí están demostrando que no entienden lo que están diciendo, porque ustedes mismos están diciendo que son lentos, que tardan, que no sé qué, bla, 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 y van y se lo dibujan exactamente igual que el potencial de membrana, que sabemos que es súper rápido. Entonces ahí es cuando ellas hacen clic y dicen, bueno, no, esta persona me está diciendo las cosas de memoria. Pero bueno, es más o menos esto. ¿Tienen alguna pregunta? No sé, los chicos acá en el chat. ¿Podrían explicar? Ah. Camila preguntó lo del diagliceraol y el APKC. ¿Eso va a los canales? No entendí. Sí, la APKC es quinasa, va a ir a fosforilar todo, no solo canales, sino que después en el medio hay segundos mensajeros, hay un montón de otras cosas. Lo que importa no es tanta la vida de la PKC, sino del IP3, que va a generarte que se abran los canales de calcio. Lo que tenés que saber es que la PKC va a fosforilar cosas y en base a la célula que sea, que se ve mucho más por ahí fino en renal o en cardíaco. Ya lo entendiste, genial. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Ustedes, chicos? No, genial. Era cortita hasta ahí, estaba buena. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias.